Gracias. Pues, su señoría, este caso se trata sobre si se debe atribuir o no responsabilidad a los demandados. Y de entrada debemos decir que sí, responsabilidad por los daños causados o los perjuicios sufridos por mis clientes, derivados todos de la muerte de Iner Bryan. Consideramos que debe atribuirse responsabilidad a los demandados por la muerte de este muchacho. Y en el caso que nos ocupa debemos atender al régimen jurídico aplicable, pues se trata de actividades peligrosas. Se trata de responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas y los daños derivados de esta actividad. No estamos frente a un régimen de culpa presunta, un régimen de culpa probada, sino un régimen de responsabilidad por actividad peligrosa, donde pues ya sabemos que lo que hay que demostrar por parte del demandante es pues la existencia de la actividad peligrosa, el daño y el nexo causal, y le corresponde pues a los demandados romper el nexo causal con la existencia de una causa extraña suficiente capaz de romper el nexo. Es ese pues el marco general que debe regir pues este caso, esta sentencia. Y pues así lo señala la Corte Suprema de Justicia, y brevemente traigo a colación la sentencia magistrado ponente Ruth Marina Díaz Rueda, sentencia SC 9788 de 2014, radicación número 11001 3103 005 2006 00 315 de julio de 2014. En esta sentencia, analizando un caso donde un ciudadano falleció en una mina de carbón, se indicó lo siguiente, abro comillas: la jurisprudencia de esta corporación en materia de responsabilidad civil derivada de las labores como las aquí reseñadas, las considera actividades peligrosas, las cuales hayan el sustento legal en el artículo 2356 del Código Civil, habiendo precisado que quienes demanden el resarcimiento del perjuicio únicamente les corresponde acreditar el daño y la relación de causalidad, mientras que quien es convocado como responsable, ya sea por desarrollar la explotación económica o ejecutar labores operativas o por tener el poder de disposición o control de aquella, para librarse deberá acreditar como causa única la presencia de un elemento extraño. Cierro comillas. Entonces vemos que, pues en tratándose del caso que nos ocupa, efectivamente es una operación minera que tiene sus diferentes etapas, sus diferentes procesos, pero no podemos desconocer que este precedente es aplicable por tratarse de unos mismos supuestos fácticos. Pero además también debe tratarse esta causa y emitirse una sentencia a la luz de la guarda compartida de la actividad peligrosa, porque todos los aquí demandados, a excepción de Bolívar, ejercían control y dirección sobre la actividad peligrosa. De una u otra forma, Bolívar simplemente es el garante de Cemex en virtud de la póliza que obra dentro del expediente y que tiene las coberturas que ya observamos en la diligencia pasada. ¿Por qué deben y están llamados a responder por guarda compartida? Pues precisamente porque todos controlaban la misma actividad peligrosa, de una forma u de otra forma. Y al respecto traemos, primero invocamos el artículo 2347 del Código Civil y traemos a colación sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de abril del 97, la SC 008, radicado número 4753, en la que se indicó lo siguiente, abro comillas: no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, pueden ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectivo de aquellas, y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros. Cierro comillas. A todos les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros. También traigo a colación la sentencia de la Sala Civil magistrado ponente Fernando Giraldo Gutiérrez, radicado 11-001 3103-026 del 2009, 00743-01, del 8 de abril, del 2014, 2009-00743-01 del 2014, del 8 de abril. En esta, respecto de la guarda compartida, se indicó lo siguiente, su señoría, abro comillas: se puede imputar a varios sujetos la responsabilidad en la realización del daño, producto de una actividad riesgosa, porque de una forma u otra ejercen todos ellos control y dirección efectiva sobre la actividad. En el caso concreto tenemos Torres Sepúlveda, Cemes Transporte, Cemes Colombia y dos operadores. Uno de Torres Sepúlveda, autorizado por Torres Sepúlveda para operar una maquinaria en la mina, y otro por Cemes Transporte, quien le había instruido dónde recoger el vehículo, a dónde llevar el vehículo, dónde llevar la gravilla, es decir, control absoluto de la actividad.
Pero previo al despacho de la gravilla, Cemex había programado el suministro pues, de este derivado a través de la señora María Salcedo, que aquí lo manifestó. Es decir, Cemex Colombia también ejerce control de la actividad y este pedido emana del acuerdo que habían celebrado con anterioridad entre Torres Sepúlveda y Cemex Colombia, cuando Cemex acepta la oferta mercantil que aportó o que le envió Torres Sepúlveda y que tiene otros sí, y eso se observa pues dentro de las copias que entregó Cemex y Torres Sepúlveda, donde efectivamente está esa oferta mercantil que fue aceptada y se indica cuál es la licencia que permite la operación minera que ellos están pues explotando y de la que se están pues lucrando. Entonces, de una u otra forma, su señoría, unos ejerciendo el control de una maquinaria, el otro ejerciendo el control de otra maquinaria, ejercen todos ellos pues la guarda compartida de la actividad peligrosa. Y tienen todos pues el deber jurídico de evitar que esto se convierta pues en fuente de daños. Y traigo a colación una última sentencia que nos habla del riesgo provecho. La doctora Margarita Cabello Blanco, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del 2014, la SC 5854, referencia C 08001310-300-22-006-00-19901, en la que señala lo siguiente. Bueno, aquí se reiteró la postura en la sentencia del 26 de agosto de 2010 y se dejó sentado que se arrojan bajo, abro comillas, alero de la llamada presunción de culpabilidad, circunstancia que se explica de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra y no por el riesgo que crea con su empleo. Cierro comillas. Es decir, la sociedad le impone a través de la Corte Suprema a los que desarrollan una actividad peligrosa y quienes se lucran de esta actividad asumir las consecuencias pues, de los daños que se deriven de la misma. En ese orden de ideas tenemos que se trata efectivamente de un asunto de responsabilidad civil extracontractual por el control de la actividad peligrosa y deben estar llamados o están llamados a responder en calidad de guardianes compartidos. Ahora bien, ese es el marco general que rige pues, este caso que nos ocupa. Entonces, ahora miremos en concreto. ¿Se violaron normas que regulan la actividad minera? ¿Se violaron normas que controlan y minimizan los riesgos? Pues la respuesta es sí, su señoría. ¿Y cuáles son estas normas? Pues tenemos de una parte el Código de Minas, la Ley 685 de 2001, que en el artículo segundo señala el ámbito de aplicación material de la norma. Y en esta incluye pues, la fase de transporte, es decir, Cemex Transporte también debe aplicar y cumplir la norma más allá del explotador minero, en este caso Torres Sepúlveda. Pero miremos el artículo 97, señora juez. Esta norma señala lo siguiente, abro comillas, en la construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos de explotación se deben adoptar y mantener las medidas, bueno, más adelante dice el mismo artículo, para preservar la vida y la integridad de las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de terceros. Es decir, desde el Código de Minas del 2001 se estaba previendo que en las minas podrían resultar afectadas terceras personas no vinculadas a la empresa. Y se les exigía normas de protección para la vida y la integridad física. Esta norma pues les es aplicable a los aquí demandados a excepción de, reiteramos, Bolívar. Sigue diciendo el mismo artículo, de conformidad con las normas vigentes sobre la seguridad, higiene y salud ocupacional. Pues miremos ahora la norma de higiene que regula la actividad que ellos estaban desarrollando, de la que se lucraban y de la que efectivamente, claro, el lucro es legítimo completamente, ni más faltaba, pero si crean un riesgo y dañan, están llamados a reparar. ¿Cuál es la norma de higiene propia que regulaba la actividad? Pues el decreto 2222 de 1993, Ministerio de Minas y Energía, por el cual se expidió el reglamento de higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto. ¿Y quién dice que esto fue trabajo en minería a cielo abierto? Pues así lo confesaron Cemex cuando contestaron la demanda, pero además obra otro documento aportado por Cemex, donde señala la Corporación Autónoma Regional que se trata efectivamente de una minería a cielo abierto. Tenemos a folio 922, documento de la Corporación Autónoma Regional, donde en su contenido va dirigida a la señora Elena Pardo de Gutiérrez, y en su contenido se refiere a la licencia con título minero BGH 101, que es la misma relacionada en la oferta mercantil que aceptó Cemex, es decir, estamos hablando de la misma licencia que dio origen a la explotación minera que concretó pues, el daño
que hoy nos ocupa. En este documento, su señoría, se explica, entre otros aspectos, que se trata de un sistema de explotación a cielo abierto. Es decir, esto es un hecho probado. Por lo tanto, debían cumplir la norma que regía la actividad. Y es que aunque el conductor del tractocamión, o el operador del cargador, o el supervisor de SEMES o auxiliar, o la persona que estaba despachando no supieran de las normas, pues eso no es excusa para entrar a no responder. Pues ya sabemos cuál es el principio que opera. Y si no están los manuales que ellos tienen, no habla sino de la negligencia y del descuido al no incorporar lo que la norma obliga. ¿Y a qué nos obliga la norma? Pues dice este decreto en el artículo 98 lo siguiente: a todo equipo o máquina que se opere en minas a cielo abierto, se le deberá realizar una revisión preliminar antes de ponerlo en movimiento, e identificar el área de trabajo, evaluando riesgos potenciales y verificar que no hayan personas. Aquí el señor Freddy manifestó que él no revisó el volco. El operador, el que hizo el montaje de la gravilla, también dijo que él no revisó el volco. Entonces, ahí está, claro, violación de la norma, violación directa de la norma. Allí el riesgo se sale de control, allí el riesgo deja de estar controlado por parte de los aquí demandados. Bastaba un solo acto, su señoría, un solo acto para que estas personas no murieran, un solo acto: revisar el volco. Además, la norma exige que hubiera un supervisor en el lugar donde se está haciendo la operación. Y no había un supervisor, aquí ya lo manifestó el señor Freddy, con todo respeto, y lo manifestó también el que operaba la otra máquina, el que cargó la gravilla, no había un supervisor. Pues el artículo 120 de este mismo decreto señala lo siguiente, dice: otros medios de transporte, las volquetas, camiones, bulldozers, tendrán en cuenta las siguientes precauciones en las zonas de descargue. Y precisamente se estaba descargando la gravilla. Dice, literal A, el supervisor verificará que no se encuentre personal en el área. Pues no estaba. Es decir, si el supervisor estuviese allí, por lo menos le dice a los dos operadores, al de SEMES Transporte que lleva el volco y el tractocamión, y le dice al que está operando la máquina que hace el montaje, le dice: oiga, respete la norma o cumpla con la norma, verifique que no hayan personas. Artículo 98. Bueno, esa es la norma más concreta, pero pues bueno, hay otras normas en este mismo ordenamiento. El 125 dice: la operación de los equipos de carga deberán realizarse en forma segura. Pues yo no veo la forma segura aquí, solo era revisar, señores. Bueno, ahí está. Ese es el factor de imputación jurídico para efectos de atribuir responsabilidad a los aquí demandados. En lo que tiene que ver con Bolívar, pues en virtud de la póliza que obra dentro del expediente y las coberturas que allí está, no como guardián ni como controlador de la actividad peligrosa, sino como garante. Es pues esta la razón por la cual su señoría se debe imputar responsabilidad a los demandados y debe emitirse, y rogamos emita sentencia condenatoria. Súmela a lo anterior, señora juez. ¿Cómo operaría o cómo debe proceder el buen hombre de negocios? Aquí estamos hablando de SEMES, lleva más de 40 años en el negocio. ¿Cómo debe proceder un buen hombre de negocios? 3 meses antes de la ocurrencia de los hechos, en la mina de agregados de Apulo, habían ocurrido unos hechos similares. 2 personas muertas en el interior de un volco. ¿Cuántas veces tiene que suceder? ¿Qué medidas de control efectivas se tomaron? 1 año antes, según relató el señor Freddy, se pasaron unos hechos similares. ¿Y entonces cuántos queremos? Ahí está la norma. Hay que respetar la norma. Si la infringimos, asumimos consecuencias. Miremos la conducta del joven Iner Bryan. Miremos si incide jurídicamente en el resultado. Causalmente incide completamente, pero como incide el hecho de que hayan creado carros, como incide el hecho de que hayan creado vías. Pero ¿es esta la causa determinante y eficiente del daño? La conducta de Iner Bryan. Aquí el señor Freddy manifestó que él se detiene más adelante a tomarse un café allí delante del peaje de Chinauta, bueno, no lo recuerdo bien, pero estaba aproximadamente a 35 minutos de la mina en el momento en que él se detiene a tomar un café. Él jamás revisó el volco, no lo revisó cuando sale allá de Soacha, tampoco lo revisa pues allá en la mina. Pero fíjese, su señoría, si estas personas, si Iner Bryan y la otra persona que ingresaron al vehículo, en ese momento que está el vehículo detenido, donde el señor está tomándose un café, allí estaban a 35 minutos aproximadamente. Basta con escuchar la declaración del señor Freddy para ver que estaban aproximadamente a 35 minutos.
¿Era previsible para él que iba a entrar el vehículo a una mina a 35 minutos del lugar donde está la mina? Es decir, ¿cómo debe él inferir o de dónde debe él razonar que el vehículo iba a ingresar a una mina y que además iba a ser cargada sin el cumplimiento de las normas? Es decir, eso sería pedirle adivinación, no prevención. Y pues de esa facultad, por lo menos no está probado que gozara. Entonces, fíjese que su conducta no incide en el resultado. Fácticamente sí, pero jurídicamente no, pero fáctica como la creación de cualquier cosa. Es decir, podemos ir hasta el infinito. La causa determinante es la omisión a la norma. Miremos lo siguiente. Aquí declaró el señor Hernando II que los cuerpos estaban en la parte delantera de la cabina. Hernando II era la persona que operaba allá en la mina 240, aquí lo dijo hoy, y el que hizo descarpó el vehículo y fue el primero en ver los cuerpos. Este señor dice, mire, entre tantas cosas, los cuerpos estaban en la parte delantera de la cabina. Es decir, si miramos desde afuera, está al fondo, más cerca pues de la cabina, la parte delantera. Y cuando escuchamos al señor Carlos Barragán, que es el que hace la carga en la Caterpillar, él dice que la carga se carga de adelante hacia atrás. Es decir, la primera carga cayó donde estaban los cuerpos. Si unimos estos dos testimonios, sabemos dónde estaban los cuerpos y sabemos dónde se hizo la primera carga. Y su señoría, no necesitamos echarles 32 toneladas para matarlos. La primera carga los mató. La primera carga era de 3.5 metros cúbicos. Este vehículo se cargó con 8 o 9 paladas y se cargaron 32 toneladas. O sea, cada palada equivale más o menos a 3 toneladas. Tratemos nosotros de levantarnos 150 kilos de encima, a ver si somos capaces. Ahora levantemos 3 toneladas. ¿Qué iban a escuchar, su señoría? Fue la primera palada que iban a escuchar. La conducta de la víctima no incide en el resultado. No incide jurídicamente en el resultado. Por lo anterior, su señoría, rogamos a su despacho se emita una sentencia condenatoria en contra de los aquí demandados de conformidad a las pretensiones de la demanda. Y se concedan pues esta de conformidad pues a lo allí dicho. Muchas gracias, señora juez.